Señor, gracias le damos, Padre, por este nuevo domingo, Padre, que usted permite que estemos aquí reunidos, Señor, para estudiar, aprender y atesorar su palabra, Padre, en nuestros corazones, con esta primera carta del apóstol Juan. Gracias le damos, Señor, y le dejamos este tiempo en sus preciosas manos. En el bendito nombre de Cristo. Amén. Y bueno, vamos a seguir con este estudio que hemos venido realizando en estas últimas semanas. Y bueno, vamos a ver un poco de lo que es Hechos 31. Hechos 31 narra la situación del apóstol Pablo y de Silas estando presos. Las Sagradas Escrituras dicen que se pusieron a orar y a cantar cuando estos siervos de Dios estaban encarcelados. Pusieron a cantar, se pusieron a orar, y las Sagradas Escrituras dicen que de repente un fuerte temblor sacudió las paredes de esas cárceles, de esas prisiones, y que en el momento, en ese mismo instante, las cadenas de los prisioneros se abrieron, las puertas se abrieron. Y bueno, este encargado, hombre, el carcelero que estuvo ahí presente, se levantó y tomó su arma, tomó su espada y quiso quitarse la vida. Pero Pablo gritó: no te mates, todos estamos aquí. Las Escrituras dicen que después de esto, este hombre se puso de rodillas ante Pablo y Silas. Posteriormente, sacándolos de la cárcel, les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y bueno, el apóstol Pablo dio respuesta a esa gran pregunta, a esa importante pregunta hecha por este hombre, que tal vez es la pregunta más importante en nuestra vida hasta el día de hoy. Y Pablo le contestó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Esa gran respuesta de serás salvo, pero para esto hay un requisito: creer en el Señor Jesucristo. Confiar en el Hijo de Dios es creer en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha dicho por medio de sus escrituras, por medio de su palabra que está escrita en la Biblia. Él nos ha dado vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Esto si creemos en su Hijo Jesucristo. Probablemente estas comunidades a las cuales el apóstol Juan había escrito estaban confundidas acerca de lo que representaba Cristo en sus vidas. Y escribe esto a consecuencia de los acontecimientos que se daban, dado a que en estas comunidades las falsas enseñanzas que negaban la deidad de Jesús estaban siendo desviadas a causa de todas estas enseñanzas en estos creyentes. Y su fe estaba siendo dispersada, estaba siendo desviada. Ahora muchos dicen amar a Dios, muchos dicen creer en Dios, pero si no obedecen
mandamientos y no creen en lo que su palabra dice a través de la Biblia, en realidad no le han llegado a conocer. En la carta de Juan, en el capítulo 1, de versículo 12, dice: mas todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a todos los que hemos recibido, nos da la confianza para pedir por las necesidades de nuestros hermanos y por las nuestras, y también por aquellos que no le han conocido. Esta confianza que todos tenemos y que es el tema del día de hoy, que es la confianza que pide. Y bueno, siguiendo con el estudio de la primera carta del apóstol Juan, hoy veremos los versículos 13 al 17. Veremos estos versículos, qué es lo que nos enseñan, qué es lo que nos dice estos versículos. Y dice el versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Seguramente, como lo hemos mencionado antes, estas comunidades estaban pasando por una crisis en cuestión de fe. Y en esta carta que fue escrita precisamente para retomar la verdad espiritual en sus vidas, esta carta que es para reafirmar las enseñanzas que ya estas comunidades ya habían aprendido, el apóstol Juan se muestra enfático, podríamos llamarlo, enfático, porque hace énfasis al escribir esto, al decir: ustedes creen en el nombre del Hijo de Dios y saben que tienen vida eterna. Y esta vida empieza cuando decidieron creer en el nombre del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Estos hermanos sabían la importancia que tenía en sus vidas Cristo, pero ahora tenían incertidumbre acerca de quién era Cristo. Esto era como cuando tú no le conocías. Es precisamente igual cuando tú no le conocías y te mantenías firme en tus propias ideas, te mantenías firme en tus propias creencias. No sabías de las grandes bendiciones que Dios tiene para ti. Esas grandes bendiciones que Dios te da. Bueno, ahora sabes, ahora que lo has aprendido, ahora que lo has estudiado, ahora sabes que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y que solo por Él puedes llegar al Padre. Esto nos lleva a recordar siempre y tener en mente la obra redentora de Jesús. Esta obra que hizo por la humanidad y que se hace realidad para todos aquellos que han decidido amarle y seguirle. Y si tú has puesto tu confianza en Él, Él te da la victoria. Pues tener fe en Cristo vence a un mundo de creencias, a un mundo de confusiones, lleno de envidias, de odio, de idolatría, etcétera, etcétera. Si tú te has alejado de Cristo, Él quiere que regreses. Cristo quiere que regreses. Él desea sacarte de esa muerte espiritual en la cual estás ahorita sumergido. Estás ahorita sumergida. Porque Cristo te ama. Y lo demostró muriendo en la cruz. En esa cruz en el Calvario.
para que tú sepas que por medio de esa muerte, tú tienes vida eterna por medio de él. Esto era lo que el apóstol Juan deseaba reafirmar en estas comunidades, que tenían vida eterna porque creían en el nombre del Hijo de Dios. Ese requisito, ¿recuerdas lo que le dijo el carcelero a Pablo? Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero la incertidumbre que había puesto estos falsos maestros en la vida de estos creyentes, ahora los hacían dudar. Así pasa precisamente cuando tu fe no está firme en el Señor. Porque realmente, cuando no estás firme, pueden llegar doctrinas, pueden llegar enseñanzas, y esas enseñanzas te van a mover, esas enseñanzas te van a desviar de tu fe, de tu confianza en Cristo. Pero si tu fe está firme en el Señor, si tu fe está firme en Cristo, vendrán enseñanzas, vendrán doctrinas diversas, pero ninguno de esto te podrá apartar de la mano de Cristo. Mateo 7, versículo 24, en la Nueva Traducción Viviente nos dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque lluevan a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Estas comunidades habían escuchado las enseñanzas de Jesús, posiblemente a través del mismo apóstol Pablo, y tal vez también de algunos otros apóstoles que habían visitado estas comunidades, tal como tú las has aprendido, como las has escuchado, tal vez con diferentes pastores, en diferentes congregaciones, y el resultado de esto es haber puesto tu confianza, tu fe en Cristo, tal como lo hicieron estas comunidades, a las cuales el apóstol Juan anima a que sigan firmes en Cristo. Y el versículo 14 dice el apóstol Juan, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Yo quisiera preguntarte, ¿cuántas veces has deseado pedir alguna cosa a alguna persona? Porque siempre hay cosas a veces que deseamos y que deseamos pedir, deseamos el favor de aquellas personas. Tal vez de algún vecino, de alguna persona que tú conoces de vista, pero que simplemente no lo haces, no pides, porque no hay confianza entre esa persona y tú. Y tal vez lo que deseas pedir a esa persona, a ese vecino, sea algo muy importante para ti. Y no sabes cómo hacerlo. No sabes cómo hacerlo. El apóstol Juan le dice a estos hermanos, y esta es la confianza que tenemos en él. Esta es la confianza que tenemos en Cristo, que pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Esa confianza existe en nosotros por medio de la relación personal que tenemos con Cristo. Y esto nos permite que pidamos
porque sabemos que Él nos escucha, Él nos escuchará. Esa es la confianza que no debemos de perder. Esa es la confianza que tú y yo tenemos, y tenemos el privilegio de tener esa confianza por medio de esa relación que tenemos entre Cristo y cada uno de nosotros. Recuerda que esto no es una doctrina, esto es tener una relación personal entre tú y Cristo. Esa es la confianza que nos permite pedir, esa es la confianza que nos permite acercarnos a Él. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, dice el versículo 15. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero Santiago dice, pero pida con fe, no dudando de nada, porque los que dudan son como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. Y nosotros no queremos ser como esas olas. Nosotros no queremos ir de un lugar a otro. Pidamos sin dudar. Pidamos porque sabemos que Él nos escucha. Pidamos con fe, no dudando en nada, porque sabemos que Él nos oye y que todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Él nos dará. El versículo 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Yo no digo que se pida. Aquí el apóstol Juan se une en el amor de estos hermanos para pedir por aquellos que estaban pasando también o pasan o pasarán circunstancias adversas. Pero también a la fe, que es la confianza la cual nos permite pedir a los hermanos, por los hermanos en sus necesidades, por pedir por nuestras necesidades y pedir también por aquellos que aún no le han conocido. Estas necesidades que a veces en los hermanos, viendo pecar a otro hermano, pasan tan desapercibidas porque llega el momento en que se vuelve rutinario y el apóstol Juan dice, debemos de orar por ellos. ¿Por qué? Porque tú como creyente o cualquier otro creyente debemos demostrar amor hacia nuestros hermanos, hacia tu hermana, hacia tu hermano. Y estas necesidades que están pasando no deben de pasar desapercibidas ni ser indiferentes para cada uno de nosotros. Especialmente para aquellos que son tus hermanos en Cristo, por esas necesidades espirituales que están pasando en estos momentos, o que tú ves que están pasando. Debemos de estar orando, aún en casa, por todas las necesidades familiares que estamos pasando, a veces como matrimonios igualmente, debemos de estar pidiendo que Dios refuerce esos matrimonios, que Dios refuerce esa familia que Dios nos ha dado en carne, pero también debemos de orar por los hermanos espirituales que están pasando estas dificultades tremendas, por estas dificultades que a veces hacen que se aparten del camino de Dios, que a veces hacen que se olviden de las enseñanzas que en algún momento ellos recibieron en cualquier congregación, con cualquier pastor y que hayan oído y que en esos momentos ellos pusieron y decidieron poner su fe en Cristo Jesús
y aceptar a Jesucristo como su Señor y suficiente Salvador. Por todas aquellas personas que se han alejado, debemos de pedir, debemos de orar por ellos. Estas comunidades estaban presentes en la mente del apóstol Juan. Es por eso que escribe esta carta, para animarles, para que regresen a esa vida espiritual, para que regresen a esa vida que el Señor les tiene reservadas, esa vida eterna que Dios les ha concedido. Es por eso la importancia de la oración, del pedir, la confianza de pedir. Pero recuerda que la confianza de pedir viene de acuerdo a nuestra fe, porque según las oraciones van a ser contestadas de acuerdo a nuestra fe. Y eso es lo que debemos de dar a nuestros hermanos en oración, para que ellos estén animados. Aunque dice el versículo 16, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, pero tomando en consideración el versículo 17 que dice, toda injusticia es pecado, toda injusticia es pecado. Esto nos indica que toda la maldad, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios es pecado. Pero pareciese ser que el apóstol Juan estaba haciendo una clase de clasificación de pecados para aquellos que son graves y los que no lo son. Y si habíamos leído esta parte de la porción de la Biblia, esto posiblemente nos llevaría a pensar, ¿existen clasificación de pecados? Unos que lleven directamente a la muerte, y otros que no lo lleven. La Biblia habla de 3 pecados. La muerte física, cuando nuestro cuerpo muere, cuando partimos de esta tierra, nuestro cuerpo muere y es enterrado, es cremado, y hasta ahí queda esta muerte física. La muerte espiritual, cuando nos apartamos de las enseñanzas, de la presencia de Dios, sabiendo y teniendo en mente que ya las conocemos, ya conocemos esa enseñanza, ya conocemos ese mensaje y nos apartamos. Llegamos a tener una muerte espiritual. Y 3, que es la muerte eterna. Esta muerte es para todos aquellos que niegan que Jesús es el Cristo, el cual el apóstol Juan hace referencia en el capítulo 2 de este versículo 22. Ahí podemos ver referente a esta muerte. A todos aquellos que niegan la deidad de Jesús, les espero eterno. Y esta última clase de muerte, para muchos maestros en las sagradas, coinciden que este pudiese ser el pecado. Juan hace referencia en este versículo 16 y que cita en el capítulo 2, versículo 22, señal anticristos. Pero si observamos el versículo 16, Juan habla de personas creyentes. Juan habla de personas que habían depositado su confianza en Cristo. En traducción del lenguaje actual, este mismo versículo 16 nos dice que un hermano de la iglesia comete un pecado,
lleva a la muerte, debe orar por ese hermano. Dios le dé vida. Pero debe tratarse de un pecado que no muerte, porque hay pecados que llevan a la muerte. Y quiero decirles que no deben orar por quienes lo cometen. En esta versión entendible, también podemos ver cómo esta frase hace alusión al amor primero para pedir por los hermanos y fe que nos lanza que Dios oye nuestras oraciones, que Dios oye nuestras oraciones. Si alguno ve que un hermano de la iglesia ha pecado, que no lleva a la muerte, debe por su hermano, debe de orar por su hermano. Muy probablemente en este versículo se refiere a una muerte física, a una muerte física. Se está refiriendo el apóstol Juan en este versículo 16. A veces el cristiano puede pecar de una forma tan seria que Dios castigó, llevándole de una muerte física así súbita. Digamos colegialmente, a una muerte así de sopetón. Ananías y Zafira, recordemos ese Ananías y Zafira, es un ejemplo claro de donde aparentemente Ananías mintió a los apóstoles, pero en realidad mintió santo, que es Dios. También esta muerte puede ser apreciada en Primera de Corintios, capítulo 5, que trata la inmoralidad sexual al tener a la mujer de su padre, a lo que el apóstol dice, el tal sea entregado más para la destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo del Señor Jesús. Entregado a muerte, para que muera su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día de Jesús. La mayoría de los pecados que un cristiano ve cometer, tal vez no sean iguales a los que acabamos de comentar. El creyente debe de orar por este hermano, debe de orar por aquel hermano que ve pecando y estar consciente de que lo que se practica por un largo periodo es una amenaza de muerte a la vida de ese hermano en Cristo. Y si este versículo hiciera referencia eterna, no podría ser, ya que se trata de un creyente, recuerda la cita que di, si alguno ve que un hermano comete pecado, no está diciendo, si alguno ve a alguna persona, algún incrédulo que esté cometiendo pecado, nos llevaría a pensar de una muerte eterna, pero no, él dice que un creyente, se trata de un hermano en Cristo que está pecando, se trata de alguien quien conoce la palabra de Dios, pero por causa o diferentes se ha desviado. Esto significaría perder su salvación. Pero Dios no quita lo que te ha dado. Él no te quita tu salvación.
porque irrevocables son los dones y el llamamiento de... Lo dice en Romanos 11:20, en el mismo versículo, en la traducción del cual dice, Dios no da regalos para después, ni se olvida de las personas que ha elegido. Dios te ha elegido. Dios llamamiento en ti. Esto no podría ser una muerte eterna. ¿Por qué? Porque se está tratando de un hermano, de una persona que ha conocido y ha recibido a Cristo como su Señor, pero en determinados momentos este hermano, como hasta hoy en día, han decidido o decidirse de la palabra de Dios y empiezan a pecar. Por esos hermanos debemos de orar. Santiago en el capítulo 9, versículo 19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros, igualmente está tocando este tema, dice, si alguno de entre vosotros, está diciendo, si alguno de entre ustedes, entre la congregación, en la iglesia, se ha extraviado y alguno le hace volver, que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Y observamos aquí también que Santiago también, al decir, si alguno de vosotros se ha extraviado en la verdad, como lo dijimos, refiriéndose a miembros de la iglesia, aunque todo ese y este versículo también puede aplicarse a aquellos que tú le has compartido el evangelio, ese evangelio de salvación, y estos recibido con agrado. También a esta clase también puede aplicar este versículo. Así que el del creyente puede lograr una prolongación de su vida. La frase que vemos y que leemos en este versículo 16, pecado que no sea de muerte. Como dijimos, varias interpretaciones, pero al final toda injusticia es, dice el versículo 17, toda maldad, todo delito, todo en contra de la voluntad de Dios es pecado. A nosotros no nos corresponde discernir pecado de muerte y cuál es el pecado que no lleva a la muerte. El apóstol Juan probablemente, muy probablemente, entre estos pecados, los cuales la muerte es una consecuencia, una muerte inmediata, consecuencia de sus actos, pero también por aquellos que por son, por aquellos que no merecen inmediata. Entonces dice el versículo 16, si alguien a su hermano cometer pecado, no muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Para los que cometen pecado, que no sea de muerte. Algo de muerte por el cual yo no digo que se pida. Nos ha dotado de libertad. Nos ha dado esa libertad para orar los unos por los otros. Los cristianos, la confianza de dirigirnos a Dios para pedir algo por medio de la oración. Esto es lo que hacemos y lo pedimos siempre en el nombre de Cristo. Pedimos por medio de nuestro Señor y amado Jesucristo. Y no debemos de olvidar que las oraciones son
según la voluntad de Dios. Por lo cual yo no digo que se pida, no significa que no debemos de orar por haber cometido pecados muy graves, ya que tenemos la confianza para pedir y como lo mencionamos, está de Dios en que las oraciones contestadas. En el versículo, para concluir, nos dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Todo delito no es justo ni recto, es pecado. Que del apóstol Juan es el pecado que merece el castigo de muerte, muy probablemente, como lo dijimos, una inmediata, una muerte, como dijimos, así de sopetón. Y siempre habrá oportunidad para orar por aquellos que necesitan conocer a Cristo y principalmente por las necesidades de los hermanos. Y si practicas esta oración, demuestras amor, demuestras a tus hermanos, demuestras amor hacia los que no conocen a Cristo y que lo necesitan, lo necesitan. Y si haces esto, al mismo tiempo obedeces el mandamiento que tanto se repite en esta carta y que lo hemos escuchado, lo hemos dicho, lo has leído, y tu fe pasa para pedir en el nombre de Cristo, de modo que la oración a favor del que peca es parte de la obediencia de este mandamiento que se repite varias veces en esta carta, y que es un doble mandamiento, del cual cita el apóstol Juan en el versículo 23, que dice, y este mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo, su Hijo Jesucristo, y nos amemos otros como nos lo ha mandado. Esta enseñanza invita a reflexionar a dónde estamos parados. Esta enseñanza nos mencionar a dónde está también nuestra fe, a dónde está nuestra relación con Cristo. Andamos parados, si nos quedamos parados, estacionados, mientras camina, o estamos caminando junto a Él. Reflexionemos en estos momentos cuál es nuestro sentir, principalmente hacia Cristo, hermanos, y hacia todos aquellos que conocen a Cristo. Oremos. Padre Dios, gracias le damos, Señor, por esta enseñanza, por esta carta de Juan, en la que trata el amor, la fe y la confianza en usted, Señor. Anímenos, Señor, a seguir adelante, a seguir firmes y no perder el camino, no perder el rumbo de lo que es estar en Cristo Jesús, porque sabemos, y como lo dice esta de Juan en el capítulo 5, porque sabemos que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.